Es un honor estar acá con mis compañeros de PANIR, con las asociaciones de pacientes con las que venimos trabajando hace tanto tiempo. Voy a hablarles del proceso inicial, que es el diagnóstico clínico, cómo iniciamos este viaje de interpretar lo que le pasa al paciente, llegar después a un diagnóstico genético y ver cómo podemos ayudarlos después. Yo estoy proyectando aquí una imagen, varias imágenes, de cómo se ve normalmente una imagen y cómo se ve con diferentes defectos de visión, ¿sí? Sabemos que el interrogatorio del paciente, la primera visita, es fundamental porque cuando empieza a notar los síntomas de los cambios visuales, nos puede referir que nota una disminución de su visión periférica, o que no ve bien de noche, o que se choca cosas. Es como hay que hacer un interrogatorio dirigido para eso. Entonces, una de las imágenes muestra una imagen preservada en el centro y con un escotoma, un borronamiento periférico. Pero también pueden notar que no ven bien, o los niños, el pizarrón en el colegio, o que les cuesta leer, o que se les borra la cara de la gente, y eso nos va orientando en que el defecto principal está en la visión central. O que tiene un combo y tiene visión periférica afectada y también central, o que ve mal los colores. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros los oftalmólogos, darnos una idea de qué es lo que le está pasando a nuestro paciente y en función de eso orientar las pruebas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que cuando miramos el fondo de ojo, yo estoy mostrando una foto del fondo de ojo de la retina. La retina es como el empapelado interno de la parte posterior del ojo, es una membrana que tiene varias capas de neuronas interconectadas y es la que capta la visión, es donde se inicia esa señal que llega como luz y se va a interpretar como una señal que va a viajar hacia el cerebro, que es el que en definitiva termina procesando la información visual e interpretando lo que los ojos, que vienen a ser como dos cámaras, captan. La retina tiene una parte central que llamamos mácula, que es la que se ocupa de la visión discriminativa, del detalle. Cuando queremos leer, ver los colores, lo estamos haciendo básicamente con esa zona central. Y una zona periférica, que es donde están en su mayoría concentrados los bastones, que también oímos hablar de ellos. Hay dos tipos de fotorreceptores que son los que captan la luz y la convierten en ese primer estímulo. Los conos están más concentrados en la parte central, son los que median la visión de luz, la visión cromática, y los bastones están más dispersos hacia la periferia, son los que nos dan visión en penumbra y percepción de movimientos. Entonces, con este interrogatorio yo me doy una idea de lo que está pasando y cómo voy a orientar las pruebas. Pero también a veces pasa que el paciente o es pequeño y no puede manifestar lo que sucede, entonces ahí tenemos que hablar con los papás y preguntarles si, además con la luz, si sigue la mirada de la mamá cuando le está dando el pecho, o si tiene movimientos oculares involuntarios. Esos son todos pequeños datos que vamos recolectando para saber qué es lo que está pasando. Si además de un problema visual hay otras cosas asociadas, eso no siempre está diagnosticado y es nuestra obligación como médicos también detectarlo. Entonces vamos a preguntar, según la edad del paciente, si hay compromiso auditivo, si está creciendo y está desarrollando una talla normal, si tiene problemas respiratorios, que muchas veces no se piensa que estén asociados a esto que le está pasando al ojo. Entonces, ese es nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos, digamos, el primer abordaje? Con 3 estudios básicos, por lo menos en lo que yo hago, que son la autofluorescencia, el OCT de mácula y la electroencefalografía. Cuando yo sospecho que algo está pasando y la patología que sospecho es retina, estos son los 3 estudios de inicio. Por supuesto que hay otros, pero estos son los que nos permiten tamizar si hay un problema en la retina y si lo hay, ¿dónde está? Si es algo solamente localizado en la mácula, si es panretinal, ¿qué tipo de células están afectadas? Entonces, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque yo tengo que determinar, y sobre todo al inicio, si lo que está afectado en la retina son mayormente los conos, los bastones,
ambos, si es solo la mácula, si es la capa intermedia de la retina con las células bipolares y de Müller, o si es la capa que está, digamos, la última capa de la retina, el epitelio pigmentario, o la que está por detrás y de la que recibe parte de la nutrición la retina, que es la coroides. Entonces, para hacer todo esto, yo tengo que empezar a estudiar. Entonces, la mayoría de estas enfermedades después van a hablar de diagnóstico genético, pero la mayoría se debe a la mutación, al cambio en un gen. Entonces, yo puedo clasificar a las enfermedades según el defecto genético que tengan, cómo se heredan, cómo se manifiestan. Y lo que es importante entender es que algunas de estas enfermedades son progresivas, pero otras son estacionarias. Eso también es algo importante a preguntar cuando un paciente consulta, porque a veces nos refieren que tienen esto y lo tienen hace 15 años. Entonces, este interrogatorio inicial nos va a orientar. ¿Por qué? Porque después tenemos que tratar de que nuestro paciente, yo estoy señalando un gráfico acá que es muy conocido, que nos habla del solapamiento de las enfermedades distróficas de la retina. Yo puedo tener un mismo cuadro clínico, como ser una distrofia macular, producida por distintos genes. O un mismo gen, según cómo está mutado, me puede dar diversos cuadros clínicos. Así como puedo decir, tengo gripe y esa gripe puede estar causada por COVID, por influenza o por otro virus y que necesito pruebas para diferenciarlas porque son clínicamente muy similares, acá pasa lo mismo. Entonces, es importante que yo le pueda dar al genetista que va a estudiar a mi paciente, cuando por supuesto sospecho una enfermedad distrófica de origen hereditario, una clasificación funcional. No siempre en el primer examen le podemos poner un nombre y apellido, un diagnóstico como las conocemos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es averiguar qué funciona mal y meter a nuestro paciente con problemas de retina en una de estas categorías, que son disfunciones de bastones y de conos, llámese retinosis pigmentaria, coroideremia, atrofia girata, pero todas ellas están en esa categoría, ¿sí? Son pacientes que generalmente de noche o en penumbra, que tienen un campo visual afectado, con o sin compromiso de visión central. O pueden tener una disminución de los conos. Estos suelen ser pacientes que, por supuesto, se encandilan demasiado, la luz les molesta muchísimo más de lo habitual, de lo normal, suelen ver mal en la visión central. Cuando esto comienza en los niños suele haber nistagmus, que son esos movimientos involuntarios. Entonces, con esa clínica, con esa sintomatología y las pruebas que le vamos a hacer, yo determino si el problema primario de esta enfermedad está en los conos. O las distrofias maculares, que pueden parecerse en algunos síntomas a las disfunciones de conos, porque está afectada también la visión central, pueden ver mal los colores, por supuesto, pero en las pruebas el electroretinograma generalmente va a salir normal o muy poco afectado, a diferencia de las disfunciones de conos. Y las neuropatías ópticas, que sabemos que el nervio óptico es una prolongación de las células ganglionares, que son la capa más interna de la retina. Entonces, yo como oftalmólogo, me dedique o no a enfermedades genéticas de la retina, tengo que poder darle este panorama, esta clasificación al genetista para que sepa qué buscar. ¿Por qué? Porque sabemos que mutaciones, que cambios en los genes tenemos y más de una. Entonces a veces nos encontramos con resultados que no sabemos cómo interpretar bien porque hay más de un gen afectado y ese resultado tiene que coincidir con la clínica, si no, no estamos teniendo un diagnóstico genético certero. Entonces, hablamos de autofluorescencia. La autofluorescencia, estoy proyectando imágenes de esto, es una foto del fondo de ojo, donde vemos la retina que mirábamos recién, pero con un filtro especial. ¿Y para qué me sirve? Para ver cómo está la última capa de la retina, que es el epitelio pigmentario, que normalmente tiene una determinada fluorescencia debida mayormente a una sustancia que se llama lipofucsina. Entonces, cuando ese epitelio pigmentario está adelgazado o atrófico, lo voy a ver más oscuro, que es que en la foto lo vemos como áreas negras. Pero cuando está
aumentada la lipofuscina porque esa célula está sufriendo, no está trabajando bien, se le acumula esta sustancia, no la puede degradar en tiempo y forma, como pasa en algunas de las enfermedades, la fluorescencia va a estar aumentada, es lo que llamamos hiperautofluorescencia. Entonces, solo con esto ya nos damos una idea de cómo es la visión de ese paciente, cómo está ese campo visual, si está afectado más en el centro, afectada más en la periferia. Y es una de las cosas que usamos también para, en el caso de las terapias génicas, donde hay retina viable, donde hay retina indemne. Otras de las pruebas son el OCT de mácula, que es una de las pruebas más conocidas, lo usamos muchísimo quienes hacemos retina. Es como hacer un corte histológico, es una imagen que vemos donde están todas las líneas, todas las capas de la retina de las que hablábamos hoy, y eso nos permite ver si hay una alteración en el epitelio pigmentario o en la capa de los receptores, que es habitualmente donde la mayoría de estas enfermedades se van a manifestar, pero también lo usamos para hacer diagnósticos diferenciales, porque no siempre es fácil diferenciar lo que es una enfermedad distrófica hereditaria de comienzo reciente con otras afecciones que tenemos que por supuesto diferenciar. O además, si hay edema en el caso de un paciente que ya está diagnosticado con retinosis pigmentaria, pero que puede ser una complicación que aparece con el tiempo y que le cambia la visión central. Entonces, estas son cosas que tenemos que estudiar. Y el OCT nos resulta muy útil para esto. Al lado de esas fotos en blanco y negro del OCT están los preparados del doctor Cuenca y colaboradores, que son imágenes maravillosas de la retina, que están teñidas con colores, entonces nos permite, es como tener un atlas y bucear en la retina. Son maravillosas las imágenes. Bueno, perdón. Y dentro de lo que es el diagnóstico funcional, la electrofisiología nos permite, cuando queremos determinar objetivamente cuál es la estirpe celular afectada, tenemos distintas pruebas. Para no confundirnos, la prueba que más usamos y que la mayoría de los pacientes tiene que tener al inicio es un electroretinograma por flash, porque ese es el que nos va a permitir hacer ese tamizaje inicial de ¿hay un problema en la retina o no? Si lo hay, me va a decir si están afectados los bastones, los conos, ambos, si es un defecto panretinal o si es un defecto moderado que afecta solo un sector. Hay que entender que como esto es una respuesta en masa de toda la retina, para que un electroretinograma esté afectado, yo tengo que tener una superficie de retina comprometida de alrededor de un cuadrante. Por eso pasa que en las distrofias maculares, que solo afectan un sector determinado, muchas veces el electroretinograma es normal, pero a nosotros nos sirve para decirle al genetista, buscar genes a distrofias maculares o buscar genes que sean responsables, que afecten a los conos, dependiendo de cuán extenso o no sea ese defecto. Y después hay otras pruebas electrofisiológicas que ya son más específicas. Si yo quiero estudiar la mácula, tengo dos pruebas que son más apropiadas. El electroretinograma multifocal, que no es que sea más moderno o más completo que el electroretinograma por flash. Está desarrollado solo para estudiar la función de la mácula, ¿sí? El electroretinograma convencional tiene que tener un periodo de adaptación a la oscuridad. Muchos de ustedes se lo han hecho, entonces para saber que eso está bien hecho tiene que respetar unos 20, 30 minutos como mínimo de adaptación a la oscuridad, hacer las pruebas, 4 mediciones según el protocolo estándar de ICEP, para poder, digamos, estudiar cómo responden los bastones, cómo responden los conos. Y si yo quiero estudiar solamente la mácula, puedo apoyarme en el electroretinograma multifocal o en el electroretinograma por pattern, que también me da un indicio de función macular, pero que nosotros los oftalmólogos lo usamos más para evaluar no las capas externas de la mácula, sino cómo están funcionando las ganglionares, que son la capa más interna y la que va a formar el nervio óptico. Entonces, con esto diferenciamos neuropatías de inicio reciente.
Este es un campo visual. Los campos visuales o campimetrías, como lo llaman aquí en España, hay de dos tipos. Este que yo estoy mostrando es uno de los que llamamos perimetría dinámica o los campos visuales de Goldman, que son los que se usaban antes que surgieran los computarizados, pero yo, si necesito un campo visual con las imágenes que tenemos hoy de autofluorescencia y OCT, prefiero el de Goldman y pido estos. Entonces nos sirve para determinar bien, bueno, en qué sector está afectado, cómo está la sensibilidad de la escotoma relativo, si es un escotoma absoluto. Escotoma es una parte del campo visual que no se percibe, o no se percibe bien. Nos ayuda en el diagnóstico y nos ayuda en el seguimiento. Entonces, como dijimos antes, en electrofisiología yo tengo pruebas que son específicas para funciones de la retina, como el electroretinograma flash, los dos maculares que dijimos, multifocal y pattern, o el electrooculograma, que hoy en día lo usamos muy poco en la práctica clínica, lo usamos evaluar la función del epitelio pigmentario, se usaba como una de las pruebas de diagnóstico de BES, pero cuando ese BES está producido por la mutación de estrofina, hay pacientes que tienen un cuadro clínico muy similar y tienen el electrooculograma normal. Es probablemente la prueba más de la oftalmología, porque es un estudio en el que hay que estar antes, entonces uno no puede indicarle esto pequeño porque no puede mantener la concentración todo el tiempo, pero bueno, todavía hay algunas indicaciones, pero cada vez menos. Y para evaluar la vía visual posterior, ustedes saben que los ojos son, como dijimos, las cámaras, pero a través del nervio óptico se lleva toda esa información al cerebro, a distintas áreas del cerebro que van a terminar en la corteza visual primaria, en la región occipital. Entonces, para evaluar esa vía posterior, tenemos los potenciales visuales, que pueden ser por flash o por pattern. Entonces, hoy les hablé del electroretinograma por flash. Ahí se ve la Sociedad Internacional de Electrofisiología Visual, y es la que nos dice cómo tienen que estar hechos los estudios, con qué intensidad de luz, en qué contexto. Entonces, este es un lenguaje universal que cualquier oftalmólogo, si esto está bien hecho, respetado el protocolo, lo puede interpretar como un electrocardiograma. Entonces, esto, como dijimos, tiene 6 mediciones, las primeras 4 con el paciente adaptado a la oscuridad, con distintas intensidades de luz, se le da una pausa de unos 10 minutos, se lo adapta nuevamente y ahí testeamos en lo que llamamos RG fotópico, las respuestas mediadas por conos. Entonces, si algo anda mal, esto nos orienta en dónde está el problema. Entonces, como dijimos, yo tengo que determinar un fenotipo. Fenotipo es el cuadro clínico que veo en el paciente, aunando los síntomas, el fondo de ojo y las pruebas que realizamos en la consulta básica. Por supuesto que hay otras pruebas, pero yo estoy refiriéndome a las que usamos habitualmente para diagnosticar este tipo de enfermedades. Una vez que tenemos eso realizado, pasamos a la electrofisiología. La electrofisiología es objetiva, entonces si algo de mi sospecha diagnóstica no coincide con la electrofisiología, yo me tengo que replantear mi sospecha diagnóstica, no modificar el resultado del electroretinograma. Y con esa información vamos a hacer la orden del diagnóstico genético, diciéndole al genetista, yo le aporto en general toda la información que tengo, digamos, si tiene una disfunción de bastones y de conos, o de conos solo, tiene un electroretinograma normal, sospecho una disfunción macular, si tiene familiares afectados o no, entonces la edad de comienzo, esas son todas cosas que al genetista le van a servir. Bien. ¿Por qué? Porque a veces vienen casos complejos que tienen más de una mutación de un gen que puede ser responsable de enfermedad en la retina y tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el genetista que va a interpretar ese resultado. Este es un estudio hecho por la doctora Roser González Duarte. Bueno, nada, quería darles el panorama de cómo hacer
camino en llegar al diagnóstico clínico del paciente. Muchas gracias.